La mediación civil y mercantil, mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Buenas tardes, mi nombre es Rebeca Risotto y soy tutora online de COE Formación y mediadora en el área civil y mercantil. Y como tal, voy a explicar en qué consiste. Pues bien, en la actualidad nos encontramos con diferentes y variados tipos de conflictos. Dichos conflictos provocan tanto a las personas como a las empresas un grado de malestar que enturbia profundamente la situación y su actividad respectivamente. Cuando el conflicto es insostenible, para solventarlo se opta por tomar decisiones legales, lo que genera otra serie de complicaciones que producen nuevo malestar entre las partes y que en muchos casos no consiguen extinguir el conflicto, sino agravarlo, y colateralmente, además, romper relaciones personales y empresariales fundamentales para la supervivencia. Por ese motivo, una buena alternativa para la resolución de conflictos es la mediación, la cual permitirá que el conflicto se atenúe, se disuelva y finalmente este desaparezca. ¿En qué consiste la mediación? Como he comentado antes, la mediación es un método pacífico de resolución de conflictos, en el que las partes involucradas asisten de forma voluntaria para solucionar su problema, participando activamente en la configuración de sus propios acuerdos, con la ayuda de un tercero conocido como mediador. Intervinientes en el proceso de mediación. Nos vamos a encontrar con las partes del proceso. Por un lado, los mediados y por otro lado, el mediador. Pues bien, en toda tramitación del procedimiento, el mediador será responsable de que se cumplan los principios básicos que debe regir en toda mediación con respecto a las partes, con respecto al proceso y con respecto a los terceros intervinientes, si este fuese necesaria. Si bien esto es importante tenerlo claro, que sobre las decisiones que vayan tomando las partes, el mediador tiene ausencia de poder, ni asesora, ni juzga y simplemente es un mero gestor del conflicto. Por tanto, no existe jerarquía de poderes entre el mediador y los mediados. Principio de la mediación. En primer lugar, la mediación es neutral e imparcial. Por tanto, el mediador no va a estar al lado de ningún mediado, ni dará opiniones, ni soluciones, ni consejos, tan solo acompañará a sus clientes en el proceso, para que sean ellos mismos quienes encuentren la mejor solución a su conflicto. Es voluntaria, es decir, ninguna de las partes debe acudir coaccionada u obligada, al igual que cuentan con total libertad para abandonar el proceso en cualquier momento que lo deseen, sin que ello conlleve ningún tipo de consecuencia. Además, es confidencial, es decir, como su propio nombre indica, todo será tratado con absoluta confidencialidad y ninguna información será entregada ni compartida con personas ajenas al proceso. Flexibilidad y buena fe. Es un proceso adaptado a cada caso particular y, por tanto, no hay dos mediaciones iguales. El mediador tiene que tener una actitud flexible, adaptándose a las distintas necesidades de los clientes. Además, es importante que los mediados tengan una actitud honrada y clara durante todo el proceso. Y por último, una autonomía decisoria. Esto quiere decir que los implicados son los únicos que van a decidir de manera libre, informada y consensuada qué hacer con la situación que plantean en el espacio de mediación. ¿Qué beneficios aporta? Pues en primer lugar, decir que es un proceso corto y que es mucho más económico que por la vía judicial y además emocionalmente también supone un coste. En segundo lugar, al ser acuerdos adoptados por las partes, el nivel de implicación y compromiso es mayor. En tercer lugar, al ser cada mediación distinta, las partes pueden proponer soluciones adaptadas a sus necesidades. Además, como comentamos anteriormente, existe discreción y absoluta confidencialidad de todo lo que se comente en el espacio de mediación. Y por último, es un proceso donde todas las partes ganan, ya que el acuerdo es consensuado por ellos mismos, a diferencia de la vía judicial, en el que siempre hay uno que gane
y otro que pierde. ¿Cómo se desarrolla el proceso? Pues es muy sencillo. El proceso se desarrolla en un espacio a través de sesiones en que las partes, acompañadas de un tercero e imparcial y cualificado, expondrán sus conflictos. Como regla general, estas sesiones serán conjuntas, aunque de forma excepcional se podrá ejecutar de forma individual. Para llevarlo a cabo, el mediador proporcionará a las partes las herramientas adecuadas para establecer una comunicación óptima. Los acuerdos alcanzados serán recogidos en documento, el cual será firmado por todos los intervinientes en el proceso. ¿Cuándo puede iniciarse el proceso de mediación? Pues se puede iniciar el proceso de mediación en cualquier momento. Es decir, puede ser anterior, simultáneo o posterior a la vía judicial. Para estos dos últimos casos, es decir, el simultáneo o posterior, la mediación se entiende por un lado como un método para atender aspectos no resueltos mediante esta vía, por ejemplo, emociones, sentimientos negativos, etc. Y por otro, sirviendo de método alternativo para resolver si la vía judicial no ha cumplido las expectativas de las partes o si no se quiere optar por ella. Y bueno, nada más. Así que si queréis realizar alguna pregunta, este es el momento. ¿Alguna pregunta? Bien. Raquel nos dice, nos realiza la siguiente pregunta. ¿Es lo mismo mediación que arbitraje? Bueno, pues Raquel, a diferencia del arbitraje, no es que las partes se pongan de acuerdo en designar a un tercero que por sí resuelve y da la solución al conflicto, sino que el mediador intenta acercar posturas para que las partes puedan llegar a un entendimiento y, si es posible, a un acuerdo. ¿Te ha resuelto la duda, Raquel? Gracias a ti. ¿Alguna pregunta más? Bien, Elisa nos pregunta que ¿cuántas sesiones se necesitan en un proceso de mediación? Pues bien, Elisa, su número dependerá de las necesidades y complejidades de cada caso, aunque la práctica suelen oscilar entre un mínimo de 3 y un máximo de 8 sesiones. ¿Te ha quedado claro? Vale, perfecto. A ver, Sandra, nos dice que si tiene efecto ejecutivo la mediación. Muy buena pregunta. Bueno, afortunadamente la ley exige que para un acuerdo de mediación pueda equipararse con una sentencia o un laudo arbitral. El acuerdo tiene efecto vinculante para ellos, pero además, si lo elevan a escritura pública, tendrá fuerza ejecutiva. ¿Qué significa esto? Pues que podrán invocarlo ante los tribunales para que se ejecute con efecto de cosa juzgada. ¿Alguna pregunta? Gracias a ti, Sandra. A ver, María José nos pregunta que si el mediador puede asesorar. Pues bien, la labor del mediador no es la de asesorar a las partes. Para ello, las partes durante el proceso de mediación pueden consultar sus dudas al profesional que corresponda. Si el mediador observa que se producen cuestiones de orden legal o de otra índole, debe sugerir a las partes que soliciten información al profesional pertinente. En la primera sesión, la informativa, se indica la conveniencia de que las partes tengan un asesor que pueda aclarar las dudas que de orden legal pueden ir surgiendo durante el proceso. Además, se facilita, si las partes o alguna de ellas lo requiere, un letrado que oriente y asesore legalmente durante el proceso de mediación. Creo que responde tu pregunta, María José. Gracias a ti, María José. Bueno, no sé si hay alguna más. Vale, pues bueno, visto que no se formulan más preguntas, agradeceros vuestra atención y animaros a resolver vuestros conflictos a través de la mediación. Bueno, nada más. Muchísimas gracias y hasta la próxima.